¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Vamos a continuar entonces con lo que les prometí el video pasado. ¿Se acuerdan? Les dije que viendo las ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros íbamos a resolver más ejercicios, ¿verdad? Entonces, en este video vamos a concentrarnos en resolver más ejercicios para que ustedes tengan una mejor preparación al momento de solucionar sus problemas o ejercicios que involucren, lógicamente, este tipo de ecuaciones. Ok, fíjense que en la pantalla tengo 3 ejemplos que son los que vamos a resolver. Son un poquito más elaborados de los que ya teníamos la sesión pasada. Y además, también les voy a mencionar en el proceso de resolución una técnica que nos puede servir para no realizar tantas operaciones al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, sin más que decirles, vamos a comenzar. Bien, fíjense, en la primera ecuación que yo tengo en la pantalla, bien, quiero que si ustedes se fijen, en este caso, en ambos lados de la ecuación, fíjense que de ambos lados de la ecuación yo tengo paréntesis. Por lo tanto, voy a tener que resolverlos antes de poder realizar la simplificación y el traspaso de los términos de un lado al otro de la ecuación. ¿Bien? Resolvamos entonces en nuestro primer paréntesis, que es el que tenemos de este lado. Ahí lo voy a estar señalando ahorita, que es 5 por x menos 2, entre paréntesis, ¿verdad? Bien, esto es una multiplicación y por lo tanto vamos a hacer las multiplicaciones utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. Recuerden que esto se hace de la siguiente manera. Bien, vamos a estar colocando ahí las flechitas. Recuerden que esto solamente es ilustrativo, ¿no? Para estar viendo cómo vamos a realizar las multiplicaciones, ¿bien? No tiene nada, eso no lo tienen que poner ustedes. Si ustedes lo entienden en la primera, sin la necesidad de las flechitas, mejor aún, ¿no? Pero lo estoy colocando para aquellos que no lo puedan ver tan claramente. Bien. Comenzamos entonces con la multiplicación. Multiplicamos primero, el 5 multiplica la x, 5 por x da pues 5x, lo voy a colocar en la pantalla. Bien, posteriormente el 5 multiplica al menos 2. Por lo tanto, hay que aplicar la de signos. El 5 en este caso es un 5 positivo y al multiplicarlo por el menos 2 que es negativo, más por menos da menos. Bien, y después multiplicamos los números, 5 por 2 pues nos da 10. Bien. Bien, de manera semejante vamos a continuar ahora con el siguiente paréntesis, bien, que es el 4 multiplicando al 1 más 2x, ¿verdad? Que de hecho tenemos acá, ahí lo voy a señalar. ¿Correcto? Vamos a hacer la multiplicación, vamos a colocar otra vez las flechitas, nada más para señalar las operaciones que voy a tener que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, colocamos las flechitas. Ahí está. ¿De acuerdo? Y ejecutamos la multiplicación. Bien, primero el 4 positivo multiplica al 1 positivo que tenemos dentro de ese paréntesis. Más por más es más. Y después multiplicamos 4 por 1, pues nos da 4 como resultado. Bien, después el 4 multiplica al 2x, también como lo podemos ver ahí. Aplicamos regla de signos, más por más también nos da más. Y después 4 por 2x nos va a dar como resultado 8x. Bien. De esta manera ya terminamos con el lado izquierdo de la ecuación. Ya podemos pasar al lado derecho. Bien, fíjense, del lado derecho primero tengo este 5 que yo tengo acá. Este 5 no tiene ningún paréntesis, por lo tanto lo voy a dejar como está. Probablemente no hay ninguna operación de por medio. Bien, y después tenemos este menos 3 que está multiplicando a todo el paréntesis que es x más 1 en este caso. Bien, aquí voy a tener que aplicar de nuevo la propiedad distributiva de la multiplicación. Bien, vamos a colocar las flechitas nada más para de forma ilustrativa, ver cómo vamos a estar realizando esta multiplicación. De una vez está claro que esto de estar colocando las flechitas para ilustrar la propiedad distributiva de la multiplicación, como les acabo de comentar, solamente en este ejemplo lo voy a hacer, en los ejemplos posteriores lo voy a hacer de forma directa, ¿bien? Recuerden que esto ustedes ya lo deben saber, ¿bien? No tiene nada del otro mundo, no es nada difícil, por lo tanto, solamente en este ejemplo lo voy a utilizar, ¿bien? Continuamos y colocamos la flechita de esta manera, ¿bien? Entonces, primero el menos 3 tiene que multiplicar a la x, ¿no? Menos 3 por x me va a dar menos 3x y después el menos 3 multiplica al 1 positivo que tengo dentro de ese paréntesis, ¿verdad? Menos por más da menos y 3 por 1 pues nos da 3 como resultado, ¿bien? Fíjense, ahora esto que yo tengo acá es la ecuación ya sin los paréntesis, ¿bien? Correcto. Ahora, si ustedes recuerdan en lo que les mostré el video pasado, habíamos comentado que el siguiente paso en este caso es hacer el traspaso de los términos. Recuerden que el principio básico era los términos con x del lado izquierdo de la ecuación y los términos independientes o constantes del lado derecho. Bien, en este caso vamos a hacer un paso intermedio entre esos dos. Bien, este paso intermedio nos va a permitir simplificar la ecuación de tal manera que cuando nosotros hagamos la transposición de los términos sea un poquito más fácil o más bien dicho, tengamos menos términos que pasar de un lado al otro. ¿Bien? ¿Cuál es este paso intermedio, no? De hecho, lo vamos a escribir aquí en la pantalla, ¿no? Es simplificar
simplificar ambos lados de la ecuación antes de hacer su transposición. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Vamos a simplificar ambos lados de la ecuación, es decir, vamos a reducir los términos semejantes y después de haber hecho esa simplificación ya hacemos la transposición o el cambio de los términos de un lado al otro, ¿bien? Entonces, vamos a simplificar términos semejantes, ¿de acuerdo? En el caso del lado izquierdo podemos ver que los términos semejantes, los voy a apuntar ahí, fíjense, tenemos en el caso los términos con x, el 5x y el 8x, se van a poder simplificar, ¿verdad? Por lo tanto, si yo hago esa simplificación, 5x más 8x, esto me va a dar 13x como resultado, ¿verdad? Y posteriormente, pues hacemos lo mismo con los términos independientes o los números, ¿no? Que en este caso, pues los voy a colocar de otro color, los voy a colocar de color verde. ¿Bien? Los voy a encerrar en un óvalo, ¿no? El menos 10 y el más 4 se pueden simplificar, ¿no? Menos 10 más 4 me va a dar en este caso menos 6. ¿Bien? Lo vamos a colocar. ¿Correcto? Y ya simplificamos del lado izquierdo. Vayamos del lado derecho de la ecuación. Colocamos el signo de igual, bien, y simplificamos. En el caso del lado derecho, si ustedes se fijan, realmente no vamos a simplificar los términos con x porque no tienen, el menos 3x que yo tengo acá, más bien dicho, para que ustedes me entiendan, bien, no tiene con qué simplificarse, por lo tanto, lo dejamos como está. Bien, lo dejamos como está, va a ser menos 3x, bien, y lo que sí vamos a poder simplificar, lógicamente, pues son, en este caso, los números, bien, o los términos independientes. Bien, los voy a encerrar en un cuadrado de color verde. Tengo el 5 por un lado y el menos 3 por el otro. Bien, de tal manera que cuando yo haga la simplificación, 5 positivo menos 3, eso me va a dar más 2 como resultado. Bien, y ahí está. Una vez simplificados ambos lados, fíjense que lo que nos está quedando. 13 menos 13x menos 6 del lado izquierdo y menos 3x más 2 del lado derecho. Si ustedes se fijan, esto es benéfico a largo plazo, porque lo único que vamos a hacer al final es pasar un término de un lado y, o sea, vamos a pasar un solo término del lado izquierdo al lado derecho, perdón, del lado derecho al lado izquierdo, y únicamente un solo término del lado izquierdo al lado derecho. Bien, continuamos con ese paso. Bien, ahora bien, ya que tenemos esto, ya podemos hacer la transposición, como acabamos de comentar, ¿no? Fíjense, primero, este menos 3x que está del lado derecho, yo lo quiero del lado izquierdo, ¿verdad? Por lo tanto, como está restando porque tiene un signo menos, va a pasar del otro lado sumando. Esto nos va a quedar como 13x menos 6 menos 3x. Y del otro lado, como el menos 3x lo pasé del lado izquierdo, pues solamente me va a quedar el 2. ¿Bien? Correcto. Ahora, antes de hacer la simplificación, bien, fíjense que vamos a pasar, en este caso, el término independiente que tengo del lado izquierdo, que en este caso es el menos 6 del lado derecho, ¿verdad? Ese menos 6, como está restando, pasa sumando del otro lado. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 13x menos 3x. Ay, perdón, aquí me equivoqué, puse menos y aquí debe ser más, disculpen. Bien, aquí debe ser más 3x, perdón. Bien, más 3x. Bien, igual a 2 más 6, ¿de acuerdo? Disculpen por ese detalle, no me fijé, la verdad, perdón. Ahí debe ser un signo más, porque recuerden, el 3x estaba restando y por lo tanto pasa del otro lado sumando. Bien, correcto. Entonces nos queda 13x más 3x del lado izquierdo igual a 2 más 6 del lado derecho. Bien, ya que tenemos esto, pues vamos a simplificar para ver qué nos queda. 13x más 3x me queda 16x. Bien, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo 2 más 6, ¿verdad? 2 más 6 me da 8. Bien, ahora sí, finalmente, para poder despejar el valor de x, bien, recuerden que el coeficiente de la x, que en este caso es el 16 que yo tengo aquí, bien, vamos a marcar solamente el 16, está multiplicando, el coeficiente siempre multiplica y por lo tanto, al pasarlo del otro lado para poder realizar el despeje, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a 8 dividido entre 16, lo cual, bueno, esto va a ser, lógicamente, como tengo un numerador más pequeño que el denominador, esto va a ser un número decimal. Sin embargo, vamos a tratar de manejar siempre fracciones para estar evitando los decimales que son un poco incómodos en algunos casos, ¿no? Fíjense, esta fracción 8/16 la podemos simplificar. Si sacamos mitad arriba y abajo, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 16 es 8, ¿verdad? Podemos volver a sacar mitad, la mitad arriba es 2 y la mitad abajo es 4. Y de nuevo podemos volver a sacar mitad, ¿no? Bien, esto va a ser 1 arriba y 2 abajo. Bien,
Y finalmente vemos que 8/16, al sacar puras mitades, llegamos eventualmente que es equivalente a 1/2. ¿Bien? Y si lo queremos poner en decimal, repito, vamos a tratar de no manejarlo como decimal, pues esto sería equivalente a 0.5. ¿Bien? Por lo tanto, la solución de esta ecuación es 0.5, o en fracción, que es mucho mejor que el decimal, repito, es igual a 1/2. Y ahí está la solución. ¿De acuerdo, chicos? Bien, esto es básicamente el primer ejercicio o el ejemplo número 5. Recalco que continué con la numeración que llevábamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Ejemplos, creo que terminamos en el ejemplo 4, este es el ejemplo 5. Vamos al ejemplo número 6. ¿Bien? Tenemos esta otra ecuación, fíjense. De nuevo, tenemos que en ambos lados de la ecuación tenemos paréntesis, por lo tanto, hay que resolverlos antes de realizar la transposición y la reducción de los términos. ¿Bien? Fíjense, aquí vamos a hacer, repito, ya no vamos a colocar las flechas para indicar la propiedad distributiva de la multiplicación, lo vamos a hacer de forma directa. ¿Bien? Vamos a resolver el primer paréntesis, donde aquí lo vamos a señalar, el -3 está multiplicando al 1 y al -2x, ¿de acuerdo? Entonces, primero, cuando el -3 multiplica al 1, me va a quedar como resultado -3. Ojo, regla de signos, ¿no? Este 1 es positivo dentro del paréntesis, menos por más me da menos, y 3 por 1 pues me da 3. ¿Bien? Después, el -3 tiene que multiplicar al -2x también. Regla de signos, menos por menos da más, ¿bien? Y después, el 3 multiplicando al 2x me va a dar como resultado 6x. Continuamos, ¿no? Vamos a resolver ahora el segundo paréntesis, donde tengo el 4 positivo multiplicando a 1 más x, ¿no? Bien, hacemos la regla de la propiedad distributiva de la multiplicación. Va a ser en este caso signo positivo, porque más por más da más, 4 por 1 da 4. Bien, más, otra vez porque más por más da más, y 4 por x, que nos va a dar 4x. Bien. Muy bien, ya de esta manera terminamos lo que viene siendo el lado izquierdo, pasamos al lado derecho. Bien, ahora vamos a resolver este tercer paréntesis que está del lado derecho, el -2 multiplicando al 1 y al -x, ¿no? El primer resultado va a ser -2, ¿verdad? -2 por 1 da -2, y después -2 por -x va a dar más 2x, ¿bien? Más 3x, porque ese 3x no tiene ninguna operación de por medio, se queda como está. Muy bien, vamos a realizar entonces ahora nuestro paso intermedio antes de hacer la transposición de los términos. Simplificamos ambos lados de la ecuación, ¿no? Bien, en el caso del lado izquierdo tengo 6x más 4x, por un lado tengo 10x, ¿verdad? Y -3 más 4 me va a dar como resultado de la simplificación más 1, ¿bien? Eso es lo que nos va a quedar del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, fíjense que lo único que se va a poder simplificar son los términos con x. Tengo 2x más 3x, me da como resultado 5x, ¿bien? Y el -2, como no se puede simplificar porque no hay otro número u otro término independiente, se queda como -2, ¿bien? Correcto. Muy bien, ahora ya que hicimos esta simplificación, vamos a hacer el cambio de términos, ¿no? Fíjense, el 5x, en este caso, del lado derecho, recuerden que los queremos del lado izquierdo, los términos con x, es positivo, por lo tanto lo voy a pasar del otro lado como negativo. De tal manera que me va a quedar 10x más 1 menos 5x igual a -2, ¿bien? Y después el término independiente que está del lado izquierdo, que en este caso es el 1 positivo, bien, lo voy a pasar del lado derecho, en este caso, pues lógicamente cambiando el signo, ¿no? Bien, como en este caso es positivo, va a pasar negativo. En otras palabras, me queda 10x menos 5x del lado izquierdo, y del lado derecho me va a quedar -2 menos 1, ¿bien? Correcto. Ya que llegué hasta este punto, ya puedo simplificar ambos lados otra vez para ya poder despejar al final el valor de la x. Correcto. Del lado izquierdo tengo 10x menos 5x, me queda lógicamente 5x. Y del lado derecho de la ecuación tengo -2 menos 1, lo cual nos va a dar como resultado -3. ¿Bien? Finalmente, ya puedo hacer el despeje de la x, ¿no? Recuerden, el coeficiente de la x, o que acompaña a la x, está multiplicando, siempre es así. Bueno, en la mayor parte de los casos, ¿no? Va a estar multiplicando y cuando lo pasemos del otro lado va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a -3, que es lo que teníamos en la parte de arriba, dividido entre 5. Bien, nos va a quedar -3 entre 5. Bien, aquí vamos a aplicar la regla de signos nada más para que nos quede el signo fuera de la fracción. Bien, aplicamos regla de signos, negativo, que es el -3 que tenemos arriba, dividido entre el 5 positivo, menos entre más da menos, y por lo tanto nos queda -3/5.
Y ya está. Ese es el resultado de nuestro ejemplo número 6. El valor de la x es igual a menos 3/5. Y ya está. Es todo lo que hay que hacer. Si se fijan, es bastante sencillo, es bastante sistemático, es bastante, digamos, es como tener un pequeño instructivo, ¿no? Es primero resolver los paréntesis, resolver las operaciones, después nuestro paso intermedio que es simplificar ambos lados, después hacer la transposición de los términos, volver a simplificar y despejar finalmente el valor de la x, ¿no? Son básicamente 5 pasos en este caso, que ya habíamos dado los primeros 5 pasos, ya los habíamos dado en la clase anterior, ¿bien? Muy bien, y vamos a nuestro último ejemplo, que yo diría que es el más difícil, entre comillas, en cuanto a las operaciones que hay que hacer, ¿no? Si se fijan, dentro de esta ecuación, en su lado izquierdo tengo una multiplicación de binomios que está aquí, x más 1 por x menos 2. Bien, y acá tengo una multiplicación de un monomio por un binomio, ¿bien? Miren, en este ejemplo que es extraordinario porque es un poquito más difícil que los anteriores, voy a volver a colocar las flechas para indicar la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿bien? En este caso, nada más para el producto de los binomios que tengo acá, ¿bien? Vamos a ver cómo se hace esto. Fíjense, esto es la extensión de la propiedad distributiva de la multiplicación. Quiero que ustedes vean cómo queda todo esto. Bien, quiero que se fijen en esto que estoy colocando en la pantalla, ¿no? Es súper importante. Fíjense, cada uno de los términos dentro del primer binomio, como lo podemos observar aquí, va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo binomio, comenzando en este caso por el primero, que sería la x que tengo acá. La x multiplica a la x de este lado y también va a multiplicar al menos 2. Y después el más 1, que es el segundo término del primer binomio, también va a multiplicar a todos los términos dentro del segundo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con esa multiplicación, ¿no? Que realmente, como les decía, es la más complicada. Comenzamos multiplicando x por x, lo cual nos va a dar x al cuadrado, ¿verdad? Regla de exponentes, cuando se multiplican bases iguales, se suman los exponentes. Por lo tanto, x por x, que básicamente es x a la 1 por x a la 1, nos va a dar x a la 2, ¿bien? Después, la x se multiplica por el menos 2, lo cual me va a dar menos 2x. Bien, después, ya terminé con la x, pasamos al segundo término del primer binomio, que es el 1, y multiplicamos 1 positivo por x, me va a dar más x, lógicamente. Y finalmente, el más 1 tiene que multiplicar al menos 2, ¿bien? Como las flechitas lo indican. Cuando yo multiplique más 1 por menos 2, me va a dar menos 2 como resultado, ¿bien? Y ya está, fíjense. Les decía que pues, era lo más difícil, entre comillas, ¿verdad? Y continuamos. Menos 2x, ese término se queda como está porque realmente no hay nada que hacerle. Bien, y vamos del lado, en este caso del lado derecho de la ecuación, y hacemos la multiplicación que es como las anteriores, ¿no? Nada más que en este caso estamos multiplicando la incógnita por lo que tenemos por dentro del paréntesis, ¿verdad? Bien, es el mismo principio, propiedad distributiva, la x multiplica la x, eso nos va a dar x cuadrada de nuevo, ¿bien? Y después x por el más 3 me va a dar más 3x, ¿bien? Correcto. Bien, vayamos a nuestro siguiente paso, bien, nuestro paso intermedio que les comentaba anteriormente, que es la simplificación. Vamos a simplificar en ambos lados. Fíjense, comenzamos con las x cuadradas, ¿no? Es primera vez que aparecen, entonces vamos a comenzar con la de mayor exponente. X cuadrada se queda como está porque realmente no hay con qué simplificarlo. Y simplificamos las x, fíjense, tengo menos 2x más x me va a dar menos x, ¿de acuerdo? Y menos x menos 2x me va a dar como resultado menos 3x, ¿de acuerdo? Repito, menos 2x más x me da menos x y menos x menos 2x me da menos 3x. ¿Bien? Correcto. Ahora, acá el término independiente, el único que hay es el menos 2 y por lo tanto se queda como menos 2. Y se acabó. Y del lado derecho, fíjense que no hay nada que simplificar porque la x cuadrada, lógicamente, no es término semejante con la x, por lo tanto no podemos hacer nada. ¿Bien? Ok, y nos queda esto. Ahora sí, hagamos la transposición de los términos. Pasemos todos los términos con x del lado derecho al lado izquierdo. Bien, fíjense que en este caso ambos términos, tanto la x cuadrada como el 3x, tienen que pasar del otro lado. Quiero que noten algo importante. Estos dos términos son positivos, ambos. Por lo tanto, van a pasar los dos como negativos. ¿Bien? X cuadrada menos 3x menos 2, que es lo que ya teníamos del lado izquierdo, y el x cuadrada, que estaba del lado derecho, y el 3x también pasan del lado izquierdo, pero en este caso con signo menos, porque ambos eran negativos, positivos como lo dijimos anteriormente, ¿bien?
Y como no me queda ningún término del lado derecho, bien, me va a quedar ahí un 0. Bien, eso es muy importante. Cuando yo haga esta transposición de términos y de uno o del otro lado me quede ningún término, bien, no significa que no vamos a colocar nada, vamos a colocar un 0. Recuerden, en matemáticas el 0 expresa la cantidad nula o la nada en este caso. Bien, correcto, ahora sí. Bien, y vamos a pasar los términos independientes del otro lado. En este caso, fíjense que del lado izquierdo, el único término independiente que tengo es el menos 2 que tengo acá, que lo voy a pasar lógicamente como más 2 del otro lado. Bien, entonces de este lado me queda menos x cuadrada, perdón, x cuadrada menos 3x, menos x cuadrada de nuevo, menos 3x igual a 2. Positivo, ¿no? O 0 más 2, ¿no? Que es igual lógicamente a 2, ¿no? Ahí está, 0 más 2, que es igual a 2. Entonces vamos a colocarlo así nada más para que ustedes vean que el 0 más el 2 que viene del lado izquierdo, pues va a dar 2 como resultado. Bien. Ahora sí, ya que hacemos eso, podemos simplificar ambos lados de la ecuación. Fíjense cómo acá, interesantemente, del lado izquierdo, la x cuadrada se va a cancelar con la x cuadrada. ¿Por qué va a pasar esto? Porque son igualitos, o sea, tienen el mismo coeficiente y tienen signos diferentes, por lo tanto, se cancelan. Bien, y lo único que voy a poder simplificar es el menos 3x con el menos 3x, lo cual me da como resultado menos 6x. Y del lado derecho, como el único término que tenemos es el 2, pues es igual a 2 y se acabó. Bien, fíjense que curiosamente esto aparentaba ser una ecuación cuadrática porque tenemos una x cuadrada de por medio, pero nada. Bien, correcto. Para terminar con esto, vamos a despejar el valor de x, donde este menos 6, que es su coeficiente y que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 2 dividido entre menos 6. Bien, ahora, esta fracción vamos a primero aplicar la regla de signos. El 2 positivo en la parte de arriba, negativo el 6 en la parte de abajo, va a dar negativo, ¿no? Más entre menos da menos y me queda 2 entre 6. Bien, ahora esa fracción, 2 entre 6, le podemos sacar mitad o la podemos simplificar. Si sacamos mitad de arriba nos queda 1 y si sacamos mitad de abajo nos queda 3. Y por lo tanto, la solución de esta otra ecuación es x igual a menos 1/3. Y se acabó. Chao. La solución es x igual a menos 1/3. Bien, es importante que tengan en cuenta que, como les decía, vamos a tratar de manejar las fracciones porque son mucho mejores que los decimales y nos evitan problemas al momento de hacer los procedimientos o inclusive las comprobaciones de las ecuaciones, ¿bien? Porque realmente se pueden comprobar. Más adelante voy a subir un video especial donde veamos la comprobación de las ecuaciones, ¿no? E inclusive podría subir más adelante un video, que eso me gustaría, de cómo ustedes pueden inventar sus ecuaciones. Fíjense, todas estas ecuaciones que yo les puse como ejemplo, tanto en esta clase como en la anterior, son ecuaciones que yo inventé, ¿no? O sea, que yo me senté a inventarlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros sepamos primero que nada cómo hacer la comprobación de una ecuación, bien, podemos dar el siguiente paso, que sería que nosotros podamos tener la habilidad suficiente para inventar nuestras propias ecuaciones a partir de lo que nosotros queremos obtener como solución. Bien, les adelanto un poquito. Nosotros proponemos una solución para nuestra ecuación y a partir de esa solución inventamos la ecuación. De hecho, así fue como hice estos ejercicios. Bueno. Ok, chicos, sin embargo, como les digo, eso lo vamos a dejar para después. Sin más que decirles, yo me despido. Ya con esto terminamos este video y nos vemos para la próxima. Cuídense.